Pues les voy a decir una cosa. Tanto hablar del eclipse, y no estábamos equivocados. Qué espectáculo tan maravilloso, tan emocionante, tan hipnótico. ¡Qué barbaridad! Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana divide al país entre los que nos estremecimos mirando al sol y quienes o no quisieron o no pudieron vivir una maravilla así. Así que el café de hoy lleva una pregunta que se va a repetir una y otra vez. ¿Viste el eclipse? Y hemos estado durante un año entero hablando sobre las gafas y lo que había que hacer y hablando del eclipse, y así todo me ha sorprendido. Se veía un poco de luz, no se ha terminado a poner directa, súper de noche, pero ha estado muy guay. Estoy emocionadísimo, pero es una locura, tío. Increíble, no sin palabras. No me esperaba esto. Supera cualquier cosa inimaginable. Que teníamos una gran fulguración, que probablemente la habréis visto todo, roja, como estaba en el sol, ¿no? Y esto va a ser quizá la marca de este eclipse. Bueno, todo salió bien, no ha habido ningún incidente reseñable. Y eso que en las últimas horas algunos habían caído directamente en la demencia. Pero tal cual, ¿eh? Y andaban sosteniendo en redes la teoría de que si el gobierno nos anima a mirar al cielo mañana, es que están preparando algo en la tierra. Bueno, incluso hay quienes han acusado a Pedro Sánchez de ocultar a los españoles que si miraban mucho tiempo seguido al sol, incluso con gafas, podían tener daños irreversibles. Bueno, es verdad que en las redes sociales ya nos hemos acostumbrado a ver de todo, pero cada vez hay más gente que está para que la traten directamente. Anoche la SER emitió un programa especial, muy especial, con Pablo Tallón, con Ignacio Crespo, con el equipo de Serendipias, con los compañeros de la red de emisoras, horas de la mejor radio, para contar con palabras aquello que se veía con los ojos. Bueno, con los ojos y con las gafas. Marina Fernández, buenos días. Buenos días, Pedro. Ha tenido que ocurrir un fenómeno astronómico irrepetible para que suceda lo impensable, poner a millones de personas de acuerdo y dejarlas mudas. Miramos al sol eclipsado y sobrepasó todas nuestras expectativas. Creo que es el fenómeno más bello que he visto en mi vida. Que lo primero que he sentido es cómo se me ponían todos los pelos de punta y como un impacto de algo que te sobrecoge. Ha sido muy bonito, la verdad. También las de Sara García, la astronauta española que dejó escapar una lágrima ante el espectáculo de la totalidad. Es difícil de ponerlo en palabras, no sé cómo explicarlo. Y era de repente el silencio más absoluto, ¿no? Y todo el mundo estaba... No sé, es muy intenso. Habla también por muchos de nosotros su compañero astronauta Pablo Álvarez, que no encontraba las palabras para explicar a la SER lo que había sentido al ver su primer eclipse solar total, pero incluso para quienes repetían experiencia, esta del 12 de agosto ha sido única. Pero en el momento que se ha hecho totalidad es que no se escuchaba a nadie, todo sobraba, cada uno mirando y sintiendo qué es lo que está pasando en su propio cuerpo, porque hay gente que le impresiona el cambio de luz, hay gente que le impresiona la temperatura, la oscuridad, ese horizonte y ese cambio de color ha sido también espectacular, o sea, he llorado. Lo dice la subdirectora del Astrofísico de Canarias, Eva Villaver, porque además de mirar al cielo, miramos a nuestro alrededor como nos habían recomendado y fue igual de emocionante. Es que me ha parecido, es que para mí ha sido la primera vez y yo no me lo podía imaginar, ha sido preciosísimo. Es que no tengo palabras, me parece indescriptible. Fue igual de emocionante, Pedro, ver y escuchar al director del Observatorio de Lleves, a Pablo de Vicente, que tiene bajo su mando uno de los telescopios más potentes de Europa, pero que ayer fue una más de las personas que ya nunca van a olvidar este 12 de agosto de 2026. Gracias, Marina, gracias. Hasta luego. Hasta luego. En estos casos es interesante también acudir a las palabras que encuentran los demás. El resto de colegas, de medios, qué adjetivos, qué verbos. Hay uno que se repite mucho, qué verbos eligen los periódicos para contar lo que vivimos. Isabel Fernández Pedrote. Hay bastantes denominadores comunes en la prensa generalista. El adjetivo histórico está en prácticamente todas las portadas. En El País o en El Mundo hablan de un eclipse hipnótico. La Vanguardia titula por un regalo de la luna. O el periódico de Cataluña habla de hechizados ante el espectáculo del eclipse. Encontramos muchas crónicas también en las que hablan de un evento mágico. Luego hay algunas particularidades
irregularidades, sobre todo en la prensa local. El Comercio en Asturias titula Eclipse sin gafas, porque las nubes en Gijón no dejaron ver el fenómeno. La Voz de Almería titula Casi total, o el Diario de Avisos en Canarias dice que cuando España quedó sin sol, Canarias miró hacia él. Y de la prensa internacional, por ejemplo, el entrecomillado de la portada digital del francés Le Monde, lo que dijo una española en Buitrago, que estuvo a punto de llorar y no sabía cómo reaccionar. La República en Italia titula por el grito de alegría en el Observatorio Astronómico. Yo me quedo también con este titular, que leo en el Diario Vasco: las vacas no han reaccionado al eclipse, seguían comiendo. Hay de todo. Bueno, era cuestión de ver todo lo que pasaba, también con las vacas. Bueno, en estos casos, ya saben que lo más valioso no es cómo les decimos los periodistas que fue, sino cómo lo vivieron ustedes. Así que quédense con eso, que lo demás son solo palabras. Vamos a cerrar ya el capítulo del eclipse. Bueno, no del todo, porque a las 10 les vamos a pedir en este Hoy por Hoy que nos cuenten cómo lo vivieron, porque es la conversación de esta mañana. Y tampoco nos vamos a convertir en los raritos del barrio y vamos a dejar de hablar del eclipse cuando todo el mundo habla del eclipse. Vamos a otros escenarios que siguen abiertos hoy. Uno de ellos, Colombia, porque hay novedades de esta madrugada. Nos deja la actualización del número de víctimas del terremoto, que superan las 260. Sigue habiendo, también se ha actualizado esa cifra, cientos de desaparecidos. El balance lo ha ofrecido esta noche el presidente del país. En Pereira, en Colombia, enviada especial de la SER, Berta Reventós, buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, ya son 265 las personas muertas en Colombia a causa del terremoto, 3.500 heridas y cerca de 500 desaparecidas. Además, hay más de 25.000 familias damnificadas, 1.600 viviendas colapsadas y más de 4.000 averiadas. Abelardo de la Espriella lo ha comunicado este miércoles por la tarde, hora local, en su primera rueda de prensa como presidente, donde también ha anunciado la declaración de la emergencia económica, una medida excepcional contemplada en la Constitución, a través de la cual el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley sin autorización del Congreso. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas. También este miércoles de la Espriella ha revertido su decisión de no aceptar ayuda de rescatistas internacionales, pero ha dicho que solo recibirá a personal de Ecuador, El Salvador, Estados Unidos e Israel, una medida duramente criticada por sus detractores que la consideran ideológica. Pocas horas después, el secretario de Guerra de la administración Trump, Pete Hegseth, anunciaba la autorización del gobierno colombiano a Estados Unidos a realizar operativos militares en su territorio para combatir el terrorismo. La cifra de víctimas va a ir en aumento estas próximas horas y eso que todavía se sigue localizando a gente con vida bajo los escombros, pero, Berta, estamos ya en las horas críticas. Así es, en apenas unas horas se cumplirán las primeras 72 horas desde el terremoto, después de las cuales los expertos dicen que es mucho más improbable encontrar a personas con vida. Los rescates en Pereira están siendo trabajos sin descanso por parte de bomberos, militares, policías, rescatistas, pero sobre todo centenares de personas voluntarias que no quieren dejar de poner su granito de arena en lo que consideran la peor tragedia que ha vivido el país desde el terremoto de 1999 que devastó la misma zona. Desde el primer día, en la zona cero, mucha gente afectada, nosotros mismos estamos afectados también. Sí, no me puedo quedar en casa y dije, arranco para Pereira. Una amiga publicó en redes que necesitaban baldes, ayuda, pues manos para sacar escombros. Traje unos 2 paquetes grandes de agua y varios sándwiches. Y sí, estoy acá desde por la mañana ayudando a recoger escombros. En la Plaza de la Libertad, en el centro de Pereira, decenas de personas pasan su tercera noche a la intemperie, durmiendo en tiendas de campaña y cocinando con leña mientras piden al gobierno un techo y trabajo para seguir adelante. No tenemos en dónde vivir, estamos esperando que el gobierno nos colabore con las viviendas para conseguir un arrendo, casitas, quedamos sin trabajo muchos. De verdad estamos a la merced del presidente, lo que quiera hacer con nosotros. Somos una familia muy humilde y aún necesitamos un techo digno y algo para comer, que se ponga el corazón en la mano y que mire alrededor, tanta angustia y tanta dificultad. Pereira y Cali se mantienen como las ciudades más afectadas de la zona, a pesar de que el epicentro del sismo fue en la región del Chocó, más remota y habitualmente más olvidada. Y hoy repetimos el mismo esquema de ayer, porque las cosas apenas han cambiado y hoy, como ayer y como antes de ayer, seguimos pendientes del incendio de Niebla, en Huelva, provincia de Huelva, que ha entrado también a la de Sevilla. Supera las 31.000 hectáreas y está siendo, por lo que cuentan los expertos, endiabladamente difícil controlarlo. Huelva, Sara Castro.
Sí, el incendio de niebla supera ya las 31.000 hectáreas con un perímetro de unos 120 kilómetros. Desde la UME se muestran con un moderado optimismo. El ritmo de crecimiento se está reduciendo de 12.000 hectáreas en un día, ha pasado a 3.000. Francisco Javier Marcos, jefe de la UME. En 3.000, son muchas, pero vamos paulatinamente reduciendo el número de hectáreas quemadas. Con lo cual yo creo que si llegamos al viernes y ese previsible cambio de temperatura realmente se produce, esa bajada, ese descenso de las temperaturas, podemos ser aún más optimistas. El dispositivo continúa trabajando para confinar los frentes activos, mientras 718 personas permanecen desalojadas. En Huesca, el otro fuego de esta quincena de agosto que preocupa es el de Peña de Riglos. Ayer amenazaba un espacio protegido, obligado a nuevos desalojos y a nuevos confinamientos. Huesca, Nuria Garcés. El último balance deja 5.700 hectáreas afectadas y más de 500 personas evacuadas. Ayer se sumó un nuevo municipio, ya son 9, y el centenar de ocupantes del Campín Pirineos. Otros 2 pueblos fueron confinados por el humo. La subida de las temperaturas obligó a ello. Se viven horas complicadas porque, a pesar de que ayer se redujo el perímetro del fuego de 60 a 50 kilómetros, se trabaja intensamente para proteger el espacio natural protegido de San Juan de la Peña, hacia donde el fuego avanza sin control. El viento podría arreciar esta tarde con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en una zona difícil. Luis Biendicho es consejero de Medio Ambiente. Es un incendio muy complejo por la orografía, por el carácter esencialmente forestal, el potencial de fuego que conlleva. En el operativo de extinción trabajan 500 unidades terrestres y más de 20 medios aéreos. A las 9 de la mañana volverá a reunirse el Centro de Coordinación y Emergencia. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no? Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra. Esta fórmula no se me olvida, seguro. Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Elige 950 gramos de filetes de pollo a 5,59 y ahorra un 18%. Y 10 helados sándwich nata a 2,29 y ahorra un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. 8:12, 7:12 en Canarias. Hoy le vuelve a tocar al ministro de Interior. Hoy Grande Marlaska se va a Ceuta. Ayer fue Robles. Antes de ayer, Álvarez. El lunes, Torres. Ni un día sin ministro. En una estrategia que es evidente, que parece evidente. Que nadie puede acusar al gobierno de no estar allí, de haber abandonado a los ceutíes. La presencia es la esencia, pero está claro que no es suficiente. Tengo miedo. Yo vivo sola y nunca me he visto así, cerrando la ventana, la puerta, mirando todo. Esta noche apenas he descansado, he cogido un cuchillo y que tengo miedo. ¿No tiene vivir sola entonces? Sí, porque soy viuda, mis hijos tienen su Ayer la casa. ministra de Defensa hizo algo que apenas habíamos visto hasta ahora. Acercarse a la gente, escuchar las quejas, los reproches, algunos insultos también, en fin, hablar con los ceutíes, porque ya nos ha quedado claro, después de todo este tiempo, que en Ceuta no solo quieren que el gobierno esté, sino que además quieren sentir que está a su lado. No solo quieren que el gobierno viaje, sino que exigen que el gobierno lleve soluciones en los viajes. Hoy va el ministro de Interior, que ayer ha dado una orden muy clara a las fuerzas y cuerpos de que aquellos inmigrantes irregulares que en Ceuta se estén involucrando en actos delictivos y sean objeto de detención, que se proceda a pedir autorización judicial para su expulsión inmediata. decía que el gobierno va a hacer aquello que le permite la ley, que es expulsar de manera inmediata a quienes delincan. El presidente de la ciudad sostiene que cada día que pasa, se lo dijo ayer al ministro, cada día que pasa la situación allí es peor, es más preocupante. Vamos a Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues se lo preguntamos directamente a Juan Vivas si el paso de estos 3 ministros estos 3 días había mejorado la situación, y respondía así. Estamos peor que cuando empezó la semana. Y esto no es que lo diga yo, esto es que lo perciben los ciudadanos. El presidente ceutí continúa demandando un mando único, mantiene que la prioridad ahora mismo es salvar a Ceuta y no entiende cómo... Si se ha vulnerado la integridad territorial de España, si está en máximo riesgo la seguridad nacional, si Marruecos ha dicho que está dispuesto en que retornen
las personas que participaron de la invasión y están aquí en estos momentos, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se aplica un plan para llevar a cabo la devolución de estas personas que aún permanecen en Ceuta? En la cita con Robles, por cierto, calificada de muy sincera, le permitió decirle que los ceutíes se sienten profundamente preocupados, indignados y abandonados. Así que hoy es Marlaska, ayer Margarita Robles, que está siendo, las dos únicas veces que ha hablado la ministra de Defensa sobre la crisis de Ceuta, está siendo la más contundente con Marruecos. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Porque efectivamente España es un país que se siente muy orgullosa de lo que es España y Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España. Y elevar el tono pues resultaba ayer muy oportuno, después de que Marruecos esté, digamos, envalentonando un poco su discurso estas últimas horas a través de su ministro de Justicia, que ha vuelto a reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla, que ha cuestionado la gestión de los menores que está haciendo el gobierno español y que ha criticado la regularización de inmigrantes en nuestro país. Él venía a decir, nosotros aquí les paramos, pero cuando consiguen llegar, allí les dan papeles. Bueno, la pregunta sigue siendo ¿cuándo se debe poner pie en pared? Porque corremos el riesgo de que se quede tatuada esa sensación de que ser el vecino rico o más poderoso no nos evita ser el vecino débil en esta relación bilateral. Porque Marruecos no frenó el ataque a la integridad territorial de España, porque ha vuelto a reclamar Ceuta y Melilla, porque están cuestionando públicamente a través de un ministro las políticas internas en materia de inmigración. Bueno, eso allí. Aquí Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante, está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera, tanto en Ceuta como en Melilla, y lo que estamos es, vuelvo a decir, tratando de evitar, y yo creo que es algo que razonablemente vamos a evitar, cualquier posible intento. Aquí se mantiene este discurso relativamente elogioso de la actitud de Marruecos en la protección de la frontera. Luego los hechos a veces desmontan los discursos. Claro que esta estrategia de apaciguamiento se explica porque tenemos la necesidad de que Marruecos acepte a las miles de personas que todavía quedan en Ceuta y porque estamos expuestos a que ellos decidan si actúan o no en el caso de que, como se convoca por las redes, este próximo sábado haya otro intento nuevo. Por cierto, ayer el ministro de Interior estaba citado en la comisión del Senado, lo citó el PP, que, claro, ¿cómo va a desaprovechar la tentación de convertir en un pequeño teatrillo el plantón del ministro? La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado, a la labor parlamentaria de todos nosotros, y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal y constitucional. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. ¡Menudo notición! Tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 12 y 13 de agosto. Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío. Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy, Pedro Blanco. Hoy es día de publicación del dato definitivo del IPC del mes de julio, de confirmar que la vida se va encareciendo. Pablo Anzola. Buenos días. Sí, desde que empezó la guerra en Irán, la inflación encadena 5 meses por encima del 3% y está previsto que el INE confirme hoy la que será la tasa más alta desde mayo de 2024. El repunte de 3 décimas hasta el 3,5% que adelantó Estadística hace 15 días coincide con la continuación de la retirada de las ayudas del gobierno, entre ellas la rebaja fiscal a las gasolinas. De hecho, es la subida de los carburantes y también de la electricidad la que explica el
repunte de precios que se esperan para el séptimo mes del año. El Gobierno planteó un calendario de retirada progresiva de las ayudas hasta septiembre, aunque con el conflicto alargándose más de lo esperado, el aumento en julio es solo un anticipo del impacto que podría darse en los próximos meses. Y del mundo, miramos a Venezuela, Ángel Villascusa, porque se ha anunciado un primer acuerdo relevante en la negociación entre gobierno y oposición. Sí, las partes han aprobado una fórmula para renovar a todos los jueces del Tribunal Supremo que fueron designados por el chavismo. Estas son unas reuniones que están auspiciadas por Estados Unidos y que van a seguir celebrándose a partir de septiembre. Así hemos llegado a las 8:20, las 7:20 en Canarias.